Bienvenidos a estas charlas de la ADF con la DAC. Nosotros somos unos tipos medio raros, que todos saben que existimos, pero la mayoría no nos conoce. Somos los coloristas de las películas, de las series y de la mayoría de los contenidos audiovisuales de hoy, ¿no? Me voy a ir presentando, vamos a hacerlo esto así como en etapas. Primero vamos a hablar un poco de qué viene ahora esto del color. Después vamos a ir hablando de las distintas etapas y cada uno les voy a ir pasando el micrófono. Yo soy Eduardo Sierra, el que dice ahí que soy como el coordinador de esto. Y yo empecé a hacer este laburo de color hace 33 años, aunque no lo crean, cuando todos éramos analógicos y demás, ya se hacía esto de la corrección de color. ¿Qué es lo que nos limitaba en ese momento? Las herramientas, la velocidad de transferencia de los discos, los software de corrección de color y todas estas cosas que hoy tenemos y que encima están al alcance de todo el mundo. Y que esto de haber empezado en lo analógico me dio y nos dio a los que empezamos en lo analógico como esta versatilidad y esta costumbre y este ejercicio de ver de otra manera y de arreglarnos con las pocas herramientas que había en ese momento. Como les decía esto, que los coloristas somos como esta gente rara que todo el mundo cree que están al final de todo, ¿no? Esto es la postproducción. Termina la peli y va la mezcla de sonido y va el color. Hoy, con las herramientas que tenemos, estamos tratando los coloristas y después de estudiar bastante y ver mucha película de afuera y interesarnos en los flujos de trabajo que hoy podemos usar, en que podemos realmente empezar con este trabajo del color desde antes. No hace falta que los coloristas seamos los postproductores, ¿no? O los que vemos la peli y al final de todo arreglamos los problemas que hay en toda la peli y la entregamos. O como algunos dicen, bueno, la peli ya está, la vimos, no sé, 200 veces ya, el editor hicimos 30 versiones, y la peli está más o menos, ¿no? Démosle un toquecito, una ondita y mandémosla porque la peli ya está. Esto pasa muchas veces, aunque parezca que no, pasa y mucho pasa. Y sobre todo pasa porque la herramienta hoy está al alcance de todos. Hoy todos podemos tener un corrector de color y más o menos tener un poco de buen gusto y darle un look o una onda a la película. Esta charla sobre todo lo que va a tratar es de que empecemos como a cambiar la mentalidad de involucrar a los que hacemos el laburo de color en otra etapa, que podría ser en general lo que pedimos nosotros es que esta intervención del color se haga desde el principio de la película. Si acá hay editores, directores o gente que alguna vez realizó algún contenido audiovisual, seguramente que cuando tuvo la idea en la cabeza, ya tenía su encuadre en la cabeza y también tenía el color y la fotografía de lo que estaba escribiendo en su guión. Cada uno y cada director tiene en su cabeza el look que va a tener cada toma, como también lo tienen los fotógrafos, ¿no? Todos tienen como ya la idea de qué color, por dónde va a ir el vestuario, por dónde va a ir el arte. Y todo esto está muy bueno que se comparta con el colorista y ya en el proceso de la preproducción. Porque nosotros podemos dar algunos tips y algunos consejos muy simples que pueden hacer que el producto final sea mejor. En general, como veíamos antes, estamos todos acostumbrados y seguramente todos los que hayan realizado algún proyecto están acostumbrados a juntarse, reuniones con el DF, director de arte, vestuario y demás, donde plantean las puestas de luz, los colores que van a tener, como decía recién, el vestuario, el arte y demás, la estética en general, como dice acá Fer, de la peli. Y en esto nunca nos involucran y después a nosotros nos cuesta mucho al final llegar a poder recuperar cosas que dicen, ay, nos gustaría que esto fuera de tal color o cual color. Y la verdad que decimos, si lo hubieran pensado antes o me hubieran dicho antes, le hubiera dicho apenas que le cambie un poco el color de alguna cosa y esto hubiera salido mucho mejor. Últimamente vemos que el color no solo es empatar el color,
darle una continuidad y que no me molesten los cambios de secuencias y de escenas con diferentes temperaturas, sino que es parte del relato. Hoy, con esta herramienta que se hizo tan popular y que está al alcance de todos, se consiguió que el color sea parte de la película importante, parte del argumento de la película, ¿no? Ya nosotros con el color nos piden que demos sensaciones, que demos climas y que demos montones de cosas que realmente podemos dar con el color. Y nuestra idea, y a esto lo vuelvo a repetir lo de antes, es que empecemos a pensar distinto el tema del color, que empecemos a pensarlo de antes. Hoy la herramienta de color no solo que es muy potente y que nos da muchísimas posibilidades de cosas, sino que ya la herramienta de color entra en una etapa anterior también, que es en el set. Hoy ya podemos empezar a hacer color en el set o ver un previo del color en el set, o decidir en algún momento en particular un tipo de iluminación, pero en relación al color que le vamos a dar final, o también como herramienta para una gran producción donde el director de fotografía no va a estar en el último paso que sería la post del color y necesita pasarnos como una referencia, ¿no?, a los coloristas y decir, mirá, la peli quiero que vaya por este lado, qué sé yo no voy a estar en la colorización final, pero ya en el rodaje yo me tomé el trabajo con el DIT, con la persona que está en el rodaje, empezó a darle como ese look y esa onda para que yo ya tenga en el paso final una referencia, más concreta sobre todo. Hay otro tema que también se cree y creen muchos productores, que los coloristas somos caros, por ejemplo. Dice, no, al colorista no lo llamemos antes porque nos va a cobrar desde el primer día del rodaje y va a estar toda la película cobrando y al final encima nos va a cobrar el color general y demás. No es así. Quizás en algún caso sí, no en los nuestros por lo menos, ¿no? A nosotros nos sirve mucho, nos encanta participar desde el principio de la peli y sobre todo para estas cosas que le contamos, para recomendar formas, colores y texturas que nosotros sabemos que después van a ser difíciles de poder corregir en el final y que van a hacer que nuestro trabajo no sea superior y tenga como la excelencia que se merece. Vemos todo el tiempo que hoy todas las películas tienen un gran tratamiento de color y no se pensó en la silla al lado del colorista. Vuelvo a lo mismo, esto se piensa antes y se piensa en el guión, se piensa en el arte y en las reuniones, hasta en el face to face, tendría que estar el colorista para saber qué vas a hacer en este lugar, cómo y cómo lo vas a resolver y llevarnos o invitarnos al rodaje. Nosotros cuando éramos jóvenes íbamos de visita al rodaje, ahora es como necesario, como el personaje que hace efectos visuales tiene que estar en el momento de rodar las tomas que van a ir con efectos visuales. ¿Para qué? Para que el resultado sea superior, básicamente. En esta tarea, como les decía, este mito que se cree que los coloristas que vamos a cobrar y que no, que este colorista no porque hace nada más que largos, no, aquel solo hace publicidad. La realidad es que los coloristas, y la mayoría de los que conozco, hacemos este trabajo porque nos gusta el trabajo de coloristas. No es que no vamos a hacer un comercial o no voy a hacer eso porque es un documental o eso no lo hago porque va para web. La realidad es que nosotros hacemos laburos para cualquier contenido y para cualquier soporte y cualquier sistema. Podemos adaptarnos a todos los presupuestos, porque también como los DF y como los directores y como los editores tenemos momentos que tenemos huecos y no tenemos trabajo y a veces nos divierte hacer alguna cosa que no hayamos hecho nunca, algún desafío o alguno que dice tengo algo hecho todo con dron o todo con celular y nos ponemos a hacer el color del celular. No quiere decir que yo, por más que hace 30 años que hago largometrajes y series, que yo no voy a hacer algo con celular. Al contrario, me divierte ver hasta dónde voy a llegar con un celular y qué puedo corregir y qué no puedo corregir. Nosotros estamos todo el tiempo adaptándonos a todos los sistemas de todo. Tenemos que estar sabiendo las compresiones, los formatos, los espacios de color y todo lo que está cambiando todo el tiempo. Los coloristas no podemos no estar al día con eso porque no puede pasar que nos pidan algo en especial y no podamos resolverlo. Está bien, muchas veces va a pasar que vamos a tener que entrar a internet como entra todo el mundo, a investigar algo.
Y la realidad es que tenemos que estar como estudiando todo el tiempo. Yo ya tengo unos cuantos años, me da mucha fiaca, tengo que seguir estudiando y no me queda otra, si no me tengo que dedicar a hacer otro trabajo realmente. Los coloristas tenemos un ejercicio de visualizar que es superior al de otros. No es porque que somos los coloristas, no, la verdad es que laburamos todo el día viendo imágenes, notando donde hay un salto, donde no hay continuidad y donde la atención no va al personaje sino que va a otro lado. Todo este trabajo lo hacemos todo el tiempo, todo el día. Imagínense que seguramente que cualquiera que haya agarrado una herramienta de color y se haya puesto a tocar algo, nosotros estamos con esa misma herramienta de color todos los días, 10, 8 horas por día, ¿no? No es lo mismo agarrarla un ratito, hacer un comercial, que estar todo el día sentado con esa herramienta y trabajando con eso. Nosotros vemos cosas que ahí la gente normal no ve y vemos detalles que la gente normal no ve. Nosotros vamos al cine, vemos películas y decimos, uy, qué mal que está el color de esta peli. Todo el mundo está mirando otra cosa y les parece espectacular la película. Notamos saltos, notamos cosas raras y la gente dice, ¿qué viste? No existe lo que acabas de ver. Bueno, no, existe. Y bien. No solo lo ajeno, sino lo propio también. Sí, bueno, perfecto, eso es cierto. Vemos totalmente, ¿no?, los errores ajenos y vemos los nuestros también. No somos como muy... que hacemos un comercial, por ejemplo, y después estamos esperando que salga al aire para ver cómo quedó. ¿No? Y vos decís, pero qué enfermo que está, acabas de hacerlo y ya está. Y sí, la verdad que estoy esperando, quiero ver cómo salió. Después hay otro tema en esto del color y demás, que es el profesionalismo del que va a ser el laburo. Hoy con esto de la popularización del software y que está al alcance de todo el mundo realmente se lo puede bajar y todo el mundo puede agarrar un mouse, una compu más o menos rápida y hacer el color de algo. En esto hay muchas variables muy finas que tenemos que tener controladas. Hay señales que tienen que respetar normas, hay monitores que tienen cierto tipo de respuestas, hay que saber en qué medio va a terminar este material, hay que saber con qué soft me conviene más o menos trabajar según el proyecto. Y otra cosa también que hay otro como gran mito es de, ¿con qué software vas a hacer el color? Con cualquiera. No, pero a mí me dijeron que el Resolve es mejor que el Scratch. Dice, no, pero yo lo hago con el Color antiguo que venía en el tal programa. Y yo lo hago con el Lumetri. No, es lo mismo. La verdad es que la herramienta no hace al laburo de color. El laburo de color lo hace el colorista junto con el director de fotografía, y cuando antes está pensado, como les contaba recién, es mucho mejor. Acá en las imágenes veíamos esto del lookbook, ¿no? Hoy el lookbook es algo que se usa mucho afuera, y es esto de hacer como un libro dedicado al color de la película, donde vamos a tener como los colores de cada situación de luz o de escenarios o de escenas diferentes, y ya los vamos a tener en general, lo hacen con referencias de otras cosas. Algunos se toman el trabajo de hacerlo en el mismo set donde va a ser el trabajo, con el mismo decorado, ¿no? Y hacen este lookbook y ahí sí el director se pone con el DF o el director solo con la gente de arte a darle color y demás en cualquier soft como Photoshop o algo por el estilo y a decidir qué onda y qué look va a tener cada escena de la película. Y con eso generan este lookbook. Este lookbook es ideal para ya el colorista poder aportar cosas de cómo rodar al momento que llegue cada una de estas escenas particulares de color. Esto, como les decía recién, es muy normal de hacerlo afuera y es algo que estamos tratando de instaurar los coloristas mínimamente, de que empiecen a hacer esto y ya a veces no llegar a tal punto, pero por lo menos, si vamos a empezar un largo, júntense con el que le va a hacer el color. Aunque no lo dejen intervenir demasiado, aunque el color lo vaya a hacer al final, 6 meses después que se reunieron, traten de hablar, charlar, hacerse amigos, como decía un maestro que tenía, háganse amigos y decidan estos toques de color particulares que le van a dar, porque cuando antes podamos intervenir los coloristas, el resultado final es mucho mejor. Está pasando de a poco que los directores de fotografía y los directores
se van reuniendo con los coloristas antes de empezar un proyecto. Está pasando muy de a poco. Acá en este grupo estamos coloristas de distintas ramas. Todos hacemos laburo de color en distintas etapas de la peli y todos tenemos como realidades muy parecidas. Hoy, como estamos viendo, el mundo de lo audiovisual es uno solo. Hoy el cine, los comerciales de televisión, el documental, los contenidos de internet, Netflix, todo se rueda con las mismas herramientas. A todos le podemos hacer el mismo tratamiento de color, pero cada uno tiene la realidad que está trabajando en distintos sistemas o en distintos lugares, y eso hace que cada uno tenga que tener como este flujo de trabajo en particular. Pero todos coincidimos en lo mismo y de ahí esta charla. Todos coincidimos en que hay que empezar el color antes del rodaje, charlarlo con la fotografía, con dirección, para que esa idea que tuvo ya el director de cómo iba a ser su toma se vea plasmada de esa manera y salga lo mejor posible, porque nosotros nos damos cuenta que cuando menos tenemos que tocar, cuanto más cerca está del final, es mucho más la calidad que tiene el material. Y se nota, es mucho más la calidad. No es lo mismo rodar algo todo cálido y después que digan, che, vamos a hacerlo todo frío, ¿no? Que ya tenga el cálido y tenga el vestuario y el color que vamos a tener en el final. Quizás vamos a tener que arreglar algún error o algún problema que tenga, pero no es lo mismo ponerse a pintar en la etapa de hacer el color. La idea no es que seamos pintores nosotros, sino que nos agarremos de lo que tenemos como material y podamos embellecerlo y darle una calidad superior. Como les decía, estamos como gente de distintos ámbitos, pero todos relacionados con el color. Los voy a presentar así un poco rápidamente, después cada uno se va a presentar. Les contaba, bueno, primero yo empecé hace años que decía con lo analógico, fui avanzando esto de empezar a estudiar ya cuando empecé, hasta llegar a la corrección de color digital y a todos los soportes que hay ahora. Hoy el gran problema que nos encontramos los coloristas es que según donde trabajemos nos encontramos con software de otra marca y hay que cambiar el chip y decir, no, espera, el botón este de la saturación está en otro lado. Pero el trabajo y el oficio del color realmente es el mismo, eso no cambió nunca. Entonces, para cualquiera que haga color, la realidad es que va a poder hacer color en cualquier otro equipo que no sea el suyo y demás. Este es otro tema que hablábamos recién, del tema del profesionalismo del que va a ser el color. Con esto de que todo el mundo maneja y hace color y demás, todo el mundo tenemos el famoso de onda te hago el color, o de onda, o hacémelo ya que estás, ¿no? Al editor le deben pedir seguramente, y ya que estás no me empatás las dos cámaras que están un poquito diferentes y eso. Esto no hace que haya como un mundo muy profesional del color. Esto de que el colorista tenga estas herramientas que hablábamos antes de monitores, equipos de alta velocidad, que tengan buena reproducción y buena calidad en los materiales, hacen también que el material sea diferente. Que yo vea en un monitor calibrado perfectamente una imagen y que sepa que esa imagen, y yo me quede como colorista tranquilo que esa imagen se va a ver así en todos los sistemas de proyección diferentes, hacen que yo trabaje muy tranquilo, muy descansado y no me vuelva loco con, ay, ¿qué pasará cuando se vea en el cine la DAC, en el proyector 4K o en la sala de la vuelta de mi casa, o después lo baje alguien por internet, ¿no? Esto de tener equipos con buena calidad también hacen un poco a lo del color. No es solamente somos los coloristas y demás, sino que hay también una base de equipamiento mínimo y técnico que hay que tener, ¿no? Para tener también nuestras señales lo mejor posible o lo ideal que nos dicta la norma para que el resultado sea óptimo. Algo que pasa también es que los coloristas con el tiempo empezamos siendo 4, 5, 7 durante 20 años, hasta que hoy hay cientos, pero laburamos como en lugares muy dispersos, con no mucha tecnología, y la suerte que hubo es que empezó a haber otros nichos donde hacer color también. Antes los coloristas hacíamos color de cine, publicidad y documental, y ya, iba para cine, para una copia y se acababa ahí. Hoy tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos canales de televisión y tenemos que el color ya se maneja en todos los ámbitos. Ya no hay imágenes casi que salgan directa de la cámara, se editan y salen al aire. Hoy casi todo lo que vemos tiene un tratamiento, aunque sea mínimo, de color. O un tratamiento técnico o uno estético.
El colorista hoy también es un señor que hace control de calidad. Hoy tenemos contenidos que generan empresas y nosotros tenemos que simplemente con nuestro software hacer el control de calidad para ver si esto después está dentro de las normas de HD para la transmisión y para lo que me va a aprobar el canal. Es otro trabajo más. Otro trabajo más que empezó a tener el colorista es ser el colorista on-set. Acá lo tenemos a Pablo Stambulian, que hace trabajo de color on-set, trabaja en Cacodelfia y tienen equipo de el famoso carrito, como le llaman, ¿no? De edit, que está en el rodaje y que puede ayudar al director de fotografía perfectamente ya desde el rodaje. Él les va a contar un poco cómo es la realidad y cómo es esa segunda etapa, ¿no? Hablamos como de la primera etapa, que tendría que ser el arte, vestuario y fotografía reunidos en una mesa, generar un lookbook para ya tener una referencia de cómo va a ser el color de la cosa. Y segunda etapa sería el color en el set. También tenemos Fernando Rivas, colorista, ¿de dónde? Telefe. Ahora, ¿qué pasó? ¿La televisión tiene coloristas? Sí, la televisión tiene coloristas. De hecho, creo que ningún contenido sale sin haber pasado por color, ¿no? O al aire o algo por el estilo. Y tenemos otro colorista de otra rama, colorista multiuso, que es la colorista freelance. Ella es la que se encuentra en la batalla, ¿no? Ella es la que sale con el machete y dicen, bueno, tenés que venir a la Produ a hacer el comercial. ¿Con qué? No, tengo acá instalado un Saralzankanga que hace color. Dice, ¿y eso cómo anda? ¿Y el monitor está calibrado? ¿Qué es calibrado? ¿No? Entonces se encuentra con esas realidades también, que trabaja con un Resolve, al otro día trabaja con un Scratch, trabaja en una productora, trabaja en su propia oficina, ¿no? Y tiene como este gran vistazo de todos los lugares donde hasta no hay que trabajar, pero se encuentra con la realidad de tener que estar en ese lugar y tiene como otro ejercicio distinto del que tenemos coloristas como más estables que laburamos en el mismo lugar, en la misma casa de postproducción y todo, o él en el canal. Me parece que Pablo y Laura son los que se encuentran así como en la batalla, con los que le va llegando y tienen que resolver en tiempo real todos estos flujos de trabajo y cosas por el estilo que hay. Entonces, ahora les voy a pasar con Pablo, que se va a presentar de nuevo, pero bien, porque yo lo presento así como puedo, y les va a contar un poco qué es esto que está acá, que es este famoso carrito, y que para nosotros los coloristas, que estamos en una casa de pose, es genial que exista esto, no solo porque si el día de mañana queremos dedicarnos, podríamos dedicarnos a hacer esto, sino que está muy bueno que en el rodaje ya pueda el fotógrafo evaluar, poder tocar un poco ya el color y que Pablo o que de este equipo salga algo que se llama CDL, que es la Color Decision List. Dicen, ¿qué es CDL? Bueno, el CDL, este Color Decision List, es el color que Pablo le dio en el rodaje, que a mí me llega como metadata y como referencia ya al hacer el color. Yo me voy a encontrar con el material bruto de cámara original y aparte me voy a encontrar con este archivo que ya va a tener el color que él le puso con el DF en el rodaje, un color básico, pero ya en el mundo de lo que va a ser el color final. Les voy a pasar con Pablo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, básicamente un poco lo que dijo Edu. La idea que por lo menos nosotros en la empresa nos encontramos, con la necesidad que existía en los rodajes, donde no se tenía en cuenta todo el ciclo que lleva. Muchísimas veces van a escuchar que si grabás en RAW consumís muchos discos, que es preferible el XQ o si usás Red, que no hay problema, o que la Blackmagic. Cualquier cámara bien expuesta es una cámara que funciona bien. Pero básicamente, muchas veces por producción, quedan cosas sin tener en cuenta dentro de lo que es la palabra workflow que contaba Edu. El workflow implica cuál es toda la secuencia desde el principio al fin y que toda se encuentre ajustada como corresponde. Si la película, como decías un rato Edu, laburar con RAW es la mejor opción para un colorista. ¿Por qué? Porque vos en el RAW te encontrás con el material crudo. Tenés posibilidad de cambiar temperatura de color, de ajustar los posibles errores de exposición que se encontraron. Y a su vez, que esto es un mito, digo, el XQ y el RAW
tienen el mismo peso. O sea, los productores no sé por qué quieren ahorrar discos, porque en sí el disco es lo mismo. Y tenés después como otra ventaja importante que, como él decía, el color book, tener un listado, como te sentás como director en tu pre y en la lectura, en el page to page, decir esto quiero que sea determinado color o determinado otro. En las escenas, y actualmente muchos directores de fotografía están empezando a trabajar de esa manera en conjunto con el director, de cuál es la estética que quieren lograr al final del color. Sumándole que hoy en día, como decía Eduardo, muchas producciones, tenés cosproducciones que el color se va a hacer afuera y que por ahí color tenés 3, 4 jornadas o no tenés la posibilidad porque dentro económicamente no es factible lograrlo. De esta manera, armando todo un flujo de trabajo, se logra que el resultado final lo puedas tener en tiempo y forma, lo que veas es lo que querés que se vea después y al colorista le llegue toda esta información. Actualmente estamos trabajando, encontramos un workflow de laburo que funciona muy bien en la mayoría de las producciones, no tanto en las producciones altas, sino en las intermedias o en las bajas, que es que en set salga el producto, el video y el audio sincronizado. ¿Por qué? Porque tu montajista recibe el laburo al final de la jornada con la intención de color que el director quiso en ese momento y el fotógrafo. Inclusive el trabajo cuando da y es necesario y se lo piden, es trabajar inclusive el plano y contraplano empatado en color. Entonces en montaje la decisión del director cuando se sienta con el montajista es encontrar la narración que quiere. No que le salte porque un plano está más frío que el otro o porque un plano se hizo a las 3 de la tarde y el otro se completó, la salida de la habitación se hizo a las 5. Tuviste una variación de luz, ya no te pega por montaje. Y los asistentes de montaje, son asistentes de montaje, ayudan al montajista a rearmarle todo esto. Pero si vos terminás tu rodaje y podés enviarle tu daily al montajista y terminás tu trabajo y él puede empezar a trabajar las escenas, pues a tu final de jornada el director puede ver un pequeño corte de esas escenas y saber si tu película está yendo por el rumbo que querés o no, o analizar cuál sería un poco los cambios que quieras hacer. Básicamente el trabajo que hacemos es ese es el laburo un poco del DIT. El DIT también, inclusive, no es muy común acá en las producciones nacionales, pero también lo hacemos, es trabajar con la exposición constantemente, tener el control de la exposición de la cámara para que no se pase de los niveles. ¿Por qué? Porque hoy en día el material, por más que sea en un disco rígido, sigue siendo como si fueran 35 milímetros. Y hay que tratarlo con la copia y la seguridad que corresponde porque es tu lata. Antes se le daba más bola a la lata y iba una persona y lo llevaba a revelar y lo cuidaban. Hoy en día los productores te tiran los discos USB 3 como si fueran que te están dando oro en polvo y en realidad es algo que no te ayuda a poder cerrar todo esto. Pero con el tema de los datos no los voy a aburrir. Pero básicamente es un poco esto, es tener el control del color, que puedas ver on set la intención de color que querés y que pueda llegar a montaje armado y acomodado para que el único trabajo del montajista sea ver cuál es el mejor corte, ver de ajustar detalles que pueda tener de sonido y que el director pueda ver eso. Eso es un poco el trabajo que últimamente se está haciendo. No sé si querés agregar algo, Edu, a esto. Realmente no. Es bastante simple y es lo que él cuenta. En general ellos trabajan con las mismas herramientas que trabajamos en una suite de color. Tenemos, en general, si ya sabemos que se va a terminar con un software, vamos a utilizar el mismo software que él para que sea todo lo más compatible posible y seguir este flujo de trabajo. Y como verán, él también tiene las trackball igual que usamos nosotros los coloristas, tiene sus monitores calibrados, tiene su software y él tiene también los instrumentos, obviamente. Y lo que tiene él, que a veces es hasta más pesado todavía como equipamiento que los nuestros, es a raíz de discos muy importantes porque necesitan como esta velocidad de transferencia y para hacer los backup y demás que le va a exigir la gente de montaje y demás. Esta charla queremos hacer como esta introducción, vamos a seguir ahora con los que faltan,
Pero lo queremos que sea muy de ida y vuelta, sobre todo después que terminemos de hablar, porque sabemos que hay muchas cosas que tienen dudas en general y que les gustaría saber de nuestro oficio, ¿no? Y de nuestra forma de trabajar. Los voy a dejar ahora con Fer Rivas, que les va a contar un poco la realidad del trabajo de color, pero desde un canal de televisión. Él cada vez se encuentra más con directores de fotografía de cine, que están ya entrando en el ámbito también de la televisión, y con los que comparte también el trabajo de color, igual que lo haríamos nosotros, como lo venimos haciendo desde hace años. ¿Qué tal? Como dice Eduardo, les cuento básicamente, yo empecé hace unos años justamente con Eduardo, trabajando con Fílmico, él fue mi maestro, con lo que aprendí un montón de las cosas que él viene hablando, que se hacían antes, y también lo pude como empezar a utilizar cuando me desvinculo de la empresa y me dedico a hacer un poco de freelance, con lo cual pasé por un par de etapas generales, trabajar en Fílmico, enfrentarme con, y como decía él, ir a salas donde me encontraba sin instrumentos, descalibrado, pelearme un poco con el cliente porque querían cosas que no se podían hacer, porque el material no venía como estaba previsto que viniera, hasta que el destino me lleva a que me convocan a un canal, el canal más importante. Telefe es un canal muy grande, importante y que apuesta a este tipo de cosas de tecnología, ¿no? Donde me ofrecen no solamente hacer el color de unas tiras, sino que instalarle una sala de corrección de color. Como yo en realidad provengo técnicamente, más que nada, yo era técnico en la empresa donde trabajaba con Eduardo Sierra, tenía todo el conocimiento como para armar y desarmar salas que él trabajaba. Yo las armaba y las desarmaba. Entonces tenía la capacidad, como en este momento, que es mucho más sencillo, ¿no? No había que comprar un cuadro de $1.000.000, sino que había que comprar una PC, de hacerles el trabajo de instalarles una sala de corrección de color con los parámetros correctos que tienen que tener una sala de corrección de color, pero también viendo para qué lado apuntaban. Con eso me empecé a dar cuenta de que la televisión, como la conocíamos, ya no es, como dice Eduardo, se empezaron a juntar las dos cosas. Las cámaras que usan hoy en Telefe son cámaras, y en los canales también, en el canal 13 también, son cámaras de alta gama con lentes de cine. No tienen nada que envidiarle a una producción de cine común de las que están por ahí dando vuelta. Tienen lo mismo. Los instrumentos de corrección de color son los que tienen en cualquier lugar de casa de Nueva York, de la más cara para hacer corrección de color. Entonces, lo único que había que hacer era modificar los flujos. Los tiempos de la tele son otros, están muy acostumbrados a ese tipo de cosas, entonces se empezaron como a adaptar, ¿sí? El canal empezó como a adaptarse a flujos nuevos para poder cumplir con los términos. No tienen tal vez varias semanas para hacer un capítulo, que sería el equivalente a una película, pero sí tienen, al igual que una película, capaz que 1500 cortes, pero por capítulo. Eso de alguna manera me llevó también a ver algo que era como diferente a lo que venía haciendo, ¿sí? Cada uno de nosotros hace cosas diferentes, eso es una realidad, pero también es como que presionan por otro lado. Yo de venir a hacer un comercial, que me puedo pasar, como sabemos todos, 2 horas o 3 horas para hacer un comercial de 25 planos, acá me encontraba con 1000 cortes y tenía 6 horas para hacerlo. Había que hacerlo en ese tiempo, tiene que quedar bien, pretenden que quede bien y se logra. La verdad es que sí se logra. Obviamente estoy como resumiendo, eso lleva un poco más de tiempo, tiene idas y vueltas, hay reuniones previas de preproducción donde se habla con la gente de maquillaje tiene mucho feedback, no es lo mismo maquillar personas para HD que lo que maquillaban hace 10 años para el estándar, cambió completamente. Las luces de ahora incluso modifican las temperaturas de color y las pieles y todos los elementos reaccionan de otra manera. Es como un mundo nuevo. Todos se tuvieron que adaptar al HD. Y de hecho, el canal está empezando a recibir desde hace rato material en RAW. Empezamos a inventar flujos nuevos porque nunca recibieron RAW. Lo más que tenían era 8 bits. Ahora empezaron a tener 10, 12, 16, logarítmicos. Tampoco me voy a poner muy técnico con eso, pero están empezando a recibir material con mucha información, con lo cual de vuelta es como que estamos trabajando con un flujo igual que cualquier producción de cine, ¿sí? Pero en un canal que requiere otros tiempos. La verdad es que todos los días nos encontramos con flujos diferentes, hay que ser súper adaptativos. Está buenísimo el trabajo no solamente porque me gusta hacer color, junto con los 2 compañeros que tengo en la empresa haciendo color, somos 3 nada más, para un montón de producciones somos como un cuello de botella.
sino que también pensé que al estar en un lugar fijo, como contaba Eduardo, no en un lugar tan variable como puede estar Laura, que se enfrenta todos los días o él también, ¿no? Pablo, se enfrentan a situaciones diferentes que tienen que solucionar, acá empieza a pasar lo mismo también. Hay situaciones todos los días o todas las semanas diferentes que mandan material de cualquier tipo, no importa cuál, a flujos que se tienen que ir modificando, porque los equipos se tienen que ir integrando. La suerte que tengo es de haber tenido también esos conocimientos previos con directores de fotografía y directores, y ahora poder modificar un poco los flujos ahí en el canal. Si yo veo algo que está mal, puedo bajar directamente a ver lo que están haciendo abajo y hablar de vuelta como para hacer esa modificación necesaria, que son en horas, no son en días. El daily no existe ahí, existe como el minuto. Tengo un material que lo grabaron recién y lo puedo gestar para que yo vea o para corregir las cromas. Se hacen efectos, por ejemplo, también ahí. Y los efectos cada vez les salen mucho mejor porque se van actualizando. Están empezando a notar que se ahorran un montón de viajes, por ejemplo. Antes tenían que irse hasta Tierra Santa para hacer un croma del personaje presentando a Josué. Ahora lo hacen directamente ahí. Croma, los fondos ya están grabados desde hace como 6 meses y se corrige color y queda perfecto. No se nota que no fueron para allá. Se ahorran un montón de cosas que, obviamente, económico, ¿no? Que se pueden aprovechar para otras situaciones más locales. La verdad es que las producciones ahora son, digo más económicas, pero en realidad en el fondo siguen siendo caras, pero son como mucho más dinámicas. Y como decía Eduardo, todo pasa por la corrección de color, no solamente por la parte artística, sino que también por la parte técnica. Están de la mano. El canal sí o sí, les gusta o no les guste la parte y el look que le dimos a la tira o a lo que sea, necesita que cumpla con ciertas normas y requisitos de señal, de no importa cómo haya venido el origen, que la señal que el canal emite tiene que cumplir con normas internacionales. No es que no lo puedo ver en mi casa. Tiene que cumplir con normas técnicas estrictas. Y la etapa de color grading, la sala donde trabajo, es la que se encarga en una primera instancia de hacer esos ajustes. Obviamente el canal tiene después una instancia posterior donde revisa todo el material que sale previo a que se muestre en pantalla. Eso sería básicamente lo que hago, el papel que me toca como colorista nuevo. Piensen que hace 5 años que aparece el color profesional dedicado en un canal. Antes se hacía el color por terceros, no es que no existía eso. Más de uno ha hecho el color para una tira de televisión y se sigue haciendo por terceros. Pero este canal es el primero que tiene a partir de hace 5 años una sala de color grading dedicada y real de ellos. ¿Sí? Eduardo, te paso. Bueno. Les paso con la otra luchadora del color, con la que le toca la peor realmente. Hay cosas peores. Un poco en mi situación se van repitiendo las cosas que cuentan los chicos. La gran diferencia es lo que le decía Eduardo. Yo me encuentro con situaciones muy diversas, de estar en un lugar controlado, seguro y que está todo perfecto, a un mouse, una computadora y un monitor con una hermosa ventana abierta que me entra la luz, que tengo reflejos en el monitor, con 1.000.000 de situaciones. Uno obviamente se va adaptando a las situaciones y a la realidad de cada producción. No es que uno dice, yo acá no puedo trabajar y me voy así como loca. No, uno trata siempre como de buscarle la vuelta para que esa producción o ese producto salga lo mejor posible. Un detalle que yo recién le decía a Eduardo, digo, Pablo en rodaje tiene instrumentos y son nuestros ojos, los que estamos en la batalla constante con la luz exterior, son nuestros ojos cuando no tenemos forma de controlar si la luz ambiente está justamente controlada o si el monitor está perfectamente calibrado y demás. Los instrumentos van a ser nuestros ojos y sí o sí los vamos a necesitar. Hoy por hoy casi todos los software traen su instrumento de medición, que no sería el ideal, pero sería un buen acercamiento al producto que uno está realizando. Así todo, para mí lo más importante en el proceso del color es, como decía Edu, el arranque. Uno está por salir a rodar y tiene ciertas dudas, sabe qué es lo que quiere, pero no está seguro de cómo realizarlo o si va a quedar realmente como uno supone que va a quedar. Y para mí siempre lo ideal es hacer pruebas. O sea, creo que en ninguno de nuestros casos y de ningún colorista
les dice que no al tomarse 5 minutos, 10 minutos, 1 hora para que les traigan una prueba de cámara y evaluar qué cámara va mejor, qué lente va mejor, si uno puede llegar al look que se buscaba en el momento de hacer la prueba para salir a rodar. Para mí es primordial. Pero no solamente las pruebas de cámara y de lente son importantes. Es la prueba de vestuario, la prueba de maquillaje, la prueba de las luces, del lugar, del set. Todo incide en lo que es corrección de color. Una cosa es hacer una prueba de luces y de vestuario en un lugar, en un salón blanco, impoluto, que está todo perfecto, y de repente cuando van al set se encuentran con que es toda una locación de paredes de madera o completamente cálidas. Obviamente esos rebotes de luz van a llegar. Si están en un croma es peor todavía, los rebotes de verde vienen. Entonces, todo ese tipo de pruebas para mí hay que hacerlas previa a salir realmente al rodaje. Hay que estar seguros de qué es lo que hay que hacer en el momento de exponer y de plantear la situación, la puesta de luces, de cámara y demás, para saber que efectivamente va a quedar todo tal cual como lo pensamos. Y cosas tontas, como por ejemplo el vestuario. Les cuento una cosita mínima. Una situación de gente jugando al fútbol, les traen en último momento las remeras que tenían que utilizar y resulta que las remeras tenían un parche de una tela particular, medio brillante, fluorescente, que con la luz del sol ese verde no se veía, sino que se veía blanco quemado y no había forma de recuperarlo. Entonces, esas estupideces como que, uy, mira, justo el vestuario, hay una parte del vestuario que rebota más luz de la que corresponde o que no devuelve a la cámara el color que realmente es y termina siendo una cosa sumamente engorrosa para resolverla después, no solamente en color, sino también en postproducción, tipo, en VFX y demás. Entonces, lo ideal es, antes de salir a rodaje, sacarse todas las dudas que uno pueda tener en cuanto cómo encarar el proyecto y poder llegar lo más limpiamente al producto final, que es lo que tenían en la cabeza. No es ideal que se llegue a la instancia de la corrección de color ya en la etapa de postproducción, con el DF diciéndome, yo esto lo pensé cálido, y el director diciéndome, esto tiene que ir frío porque el personaje está pasando por una situación complicada y tiene que ser mucho más contrastado, y vos ves que todo el ambiente da para el otro lado y termina quedando una cosa bastante fea. Entonces, siempre lo ideal es que la sumatoria de cada uno de los personajes, digamos, del equipo de rodaje y de postproducción tiren hacia el mismo lado. De ahí se saca como lo mejorcito. No por nada, las producciones grandes de afuera arrancan con un lookbook, arrancan con una reunión general con todos los que participan de la película. No sé, me imagino que sí, habrán visto en YouTube, hay infinidad de grabaciones de los page to page en donde están todos los actores y todos los técnicos viendo qué es lo que va a pasar en la película. Lo tienen que tener súper claro desde el comienzo. Entonces, ese tipo de cosas para mí son súper importantes para llegar a un punto final feliz del proceso y que no haya conflictos en el medio. No mucho más. No mucho más. A ver, una soncera, variaciones. Yo hago de todo lo que se les ocurra. Publicidad, largometrajes, series de televisión, no novelas, uniseries, cosas para web, cumpleaños de 15, bodas, todo ese tipo de cosas, todo lo hacemos. Mucha gente piensa que por ser un proyecto para web, mejor dicho, más que nada la parte de producción te dicen, no tengo un mango, es algo que para hacer rapidito porque es para web, y nosotros vamos a laburar bien en todo. O sea, no es que porque sea un cumpleaños de 15 lo vamos a hacer más o menos, y porque es un largometraje lo vamos a hacer, le vamos a poner toda la voluntad. Vamos a hacer bien siempre las cosas. Entonces, hacer bien un trabajo y en realidad hacerlo mal nos va a llevar al mismo tiempo. Entonces, que se bastardee un poco el trabajo de web, diciendo, hay que hacerle el color para web, pero es así nomás, es para web, nadie lo ve, está todo bien, no pasa nada. No, hay que hacerlo bien. Por más que después, en la etapa final de exhibición, multimedia, cada persona tiene su computadora seteada de una manera particular. Cada televisión tiene su contraste, su brillo, su color, cada usuario lo ve como se le da la gana. Ahí ya no tenemos el control ni del color, ni de la imagen, ni del sonido, ni de nada, ¿sí?
ahí ya tenemos que dejarlo ser, pero tenemos que estar seguros que lo que estamos entregando está correcto para ser emitido en cualquier formato de exhibición, sea en un DCP, sea en la tele, sea en la web, sea donde sea, ¿sí? Bueno, como para ir un poco cerrando esto y contándole un poco más de qué somos los coloristas, ¿no? Porque somos estos bichos medio raros, como le decía antes, que nadie sabe quién es el colorista. De hecho, no se ponía el colorista en el rodante, por ejemplo, ¿eh? No hace mucho que se pone el colorista en el rodante. Antes éramos como una parte de, como si fuéramos una interfase de algo que pasaba por ahí por el medio y listo. Los coloristas tenemos que, no solamente, como les decía, estudiar la parte técnica, sino que en un punto tenemos como un trabajo complicadísimo, porque terminamos siendo un poco psicólogos, terminamos siendo mediadores, ¿no? Psicólogos porque tenemos que empezar a interpretar lo que nos explican. Hay algo que uno hace automáticamente cuando hace el color, se sienta el director de foto o el director y lo primero que yo le pido es que contame el comercial. Por ejemplo, hagamos el caso de un comercial, ¿no? Que es algo más simple, más corto. Le digo, contámelo. Porque yo, de hecho, no vi nada nunca, no sé ni de qué va, ni si es de un shampoo o de un auto. Entonces le digo que me lo cuente, porque yo ya cuando me lo cuenta me doy cuenta dónde él le pone énfasis, qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que quiere resaltar en el comercial y todo, ¿no? Entonces ahí es como que tenemos como que desplegar como nuestra habilidad y las antenas para interpretar eso y ver cómo se lo plasmamos de la mejor manera posible. Esto de mediador, porque como contaba Laura, muchas veces me ha pasado, muchísimas veces, de tener al DF de un lado, el director de foto del otro, director y director de foto de uno de cada lado, y que uno pida cálido y el otro pida frío. Lo mismo, ¿no? Entonces vos decís, chau, yo estoy pretendiendo el lookbook y estos dos ni se hablaron y estuvieron rodando al mismo tiempo uno al lado del otro. No entiendo qué pasó. O la idea original era una y no se la contó al DF. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo iluminó? Como neutro para después vemos qué hacemos, ¿no? Estas cosas no pasan todo el tiempo. Después tenemos otra cosa que tenemos indirectamente de tener que interpretar el lenguaje, ¿no? El calidito, por ejemplo, o hacémelo más bizarro, o no, quiero que sea más hot, ¿no? Todas estas terminologías que nada, yo ya estoy grande y me empiezan con palabras de chicos de ahora que la verdad que digo, ¿qué querrá decir con esto que me dijo? ¿No? Hipster, que sea hipster el color. Díganme cuál es el color hipster, no lo conozco. Bueno, así todo, ¿no? Esto también es parte del ejercicio que lleva, que por ahí los que laburamos todo el tiempo de esto ya lo tenemos como ablandado y ejercitado y empezamos a interpretar cosas que ni yo entiendo cómo interpreté lo que interpreto, porque le pongo, me dice más bizarro, toco algo más contrastado, más sharp y todo, y me dice, así está buenísimo. Yo digo, soy un capo. ¿Cómo querés bizarro? Ahí tenés bizarro, ¿no? Tenemos estas cosas. Otra cosa que tenemos y tuvimos que hacer todos indirectamente en algún momento, los que hacemos color y demás, es o haber estudiado cine o haber estudiado dirección de fotografía o algo por el estilo, porque me empiezan a hablar, no, acá le puse el Silk 32 y allá le puse el tamiz no sé cuánto, y yo conozco coloristas que no tienen idea lo que es eso. No, porque acá el H viste que me rebota. Y dice el H, ¿qué es H? Es una letra la H. No, entonces es como que, nada, los coloristas tenemos que estudiar esto también, ¿no? De hecho, a mí me pasó de yo venir de la foto fija, empezar a hacer color, y a los 5 años de hacer color dije, voy a hacer el curso de dirección de fotografía. Nunca hice una fotografía de nada, ¿no? Hice medio corto. Pero la verdad que lo hice porque quería también entender las situaciones, quería entender lo que pasa en el rodaje. Y eso también nos sirve un montón. Como decía Fer, yo bajo al piso donde están rodando y veo que es, no sé, noche, televisión, azul, ¿no? Entonces después lo querés corregir, no lo puedo corregir porque ese azul es de LED y estos LED ahora tienen una frecuencia que ese azul yo para corregirlo lo tengo que anular y dejarlo negro. No, todas estas cosas técnicas que pasan también las tenemos que entender y tenemos que estar estudiándolas todo el tiempo, ¿no? Esto, como les decía, el tema del lenguaje y el tema de cómo me cuentan la historia y cómo la interpreto yo y cómo la termino haciendo para que además le guste,
¿no? Porque aparte yo tengo que interpretar todo eso y hacerlo de alguna manera que les guste y me lo compren, ¿no? No es muy normal, pero pasa unas cuantas veces que también nos dicen, ¿y vos cómo lo harías? Entonces ahí empezamos a hacer nuestro costado artista, ¿no? Nosotros siempre hablamos que somos como mucho más técnicos que artistas, pero también tenemos ese costado artista donde nosotros interpretamos viendo una imagen y decimos, a esto le queda bien esto. Y la verdad que se lo ponemos y le queda bien. Porque también que pasa indirectamente, estamos agarrándonos de lo que vemos y sabemos qué priorizar y qué mejorar y qué levantar para que dé un resultado bueno. Estamos haciendo indirectamente lo que tenían que haber hecho antes, ¿no? Esto del lookbook y ponerle estos colores acá para que después cuando yo lo agarre y quiera hacer algo, lo haga con este estilo y esta onda. Nosotros cuando nos dejan libres, en general nos agarramos de lo que hay. No es que vamos a agarrar las remeras azules, las vamos a hacer rojas y las amarillas las vamos a hacer, no sé, celeste. No es así. En general uno se agarra de lo que hay. Y por eso es que uno se da cuenta que... ¿Y por qué nos agarramos de lo que hay? Porque es lo que mejor queda. Porque después vemos el resultado final y esto de la famosa frase de menos es más, acá ocurre también. Yo no tengo que agarrar una toma y porque tengo una herramienta que tiene 75 formas de cambiar el color, usarlas todas, todo el tiempo. Cuanto menos uso y más sutil es lo que hago y más parecido a la realidad o a lo que rodaron, queda mejor la imagen final. Hasta cuando uno empieza a hacer cantidad de máscaras por cada color y demás, empieza a quedar la imagen como una máscara compuesta de montones de máscaras. ¿No? Entonces decís, ay, pero ¿sabes qué? Parece que estuviera todo compuesto. Pero me hiciste tocar cada color por separado. Y la realidad es que estamos haciendo lo mismo que haríamos si hubiéramos pegado cada uno de estos colores arriba de su color, ¿no? Entonces, estas cosas que terminamos haciendo también un poco intuitivamente. Otra cosa que desarrollamos el colorista es la intuición. Tenemos que adivinar la mitad de las veces qué quiso hacer cuando no estamos con nadie al lado. Porque también tenemos esta situación, no hay nadie. ¿No? Hoy estamos en la época de las comunicaciones y no te mandan ni un mail diciéndote de cómo es la imagen. Entonces decís, wow, esto nos pasaba en los 80, que habían metido un papelito adentro de la lata para decirme, ojo, todo esto es atardecer, y el papelito no me llegaba nunca, y yo lo hacía neutro, ¿no? En lugar de hacer atardecer. Bueno, hoy, en la era de las comunicaciones, no andan los mails, no anda nada. Cuando uno quiere que ande algo, no anda nada, o se olvidó alguien de decirlo. Eso es otra cosa que tenemos que estar todo el tiempo, que pedimos los coloristas todo el tiempo. Comunicación, hablémonos, llámame, pedime, decime si te gusta, te mando un pic, ¿no? Te mando un fotograma y decime si te gusta, decime qué querés que le arregle y se lo arreglo. No, esta ida y vuelta hoy es muy normal. Hoy hasta se está haciendo esto de la corrección de color en remoto, afuera. Yo puedo estar acá haciendo una corrección de color y el cliente mío puede estar en otro país aprobándome o no lo que estoy haciendo. Eso también es una nueva forma de trabajar para los coloristas que también nos da como otro espectro más grande. Nada, básicamente esto es lo que queremos como pasarles a todos, que empecemos a acostumbrarnos a, sobre todo a pensar que va a haber alguien que va a hacer el color, siempre hay alguien que lo hace, y que hablemosle antes porque nos puede tirar un par de tips y un par de cosas para que nuestro material quede mucho mejor. Hay cosas muy simples que el material queda mucho mejor. Entonces, la idea es que todos nos acostumbremos, directores, productores, asistentes, editores, a usar el carrito y ya tener el material en la mitad ya cocinado. Esto hace que todo se vea distinto, se vea mejor y que el resultado final sea otro. Lo que vamos a hacer ahora, si quieren preguntar, el que quiera preguntar, levanta la mano, le van a pasar el micrófono y acá entre los cuatro vemos qué hacemos, no sé si podremos contestar algo. Bien, acá ahí te pasan. Hola. Hola, hola. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesa más que nada la diferencia, la cuestión con el carrito este, ¿no? Que decían que si bien agiliza mucho, pero ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre tener esto en el set
con hacer un laburo previo de, por ejemplo, ir a registrar diferentes lugares y empezar a laburar esas tomas que hiciste de registro, ir probando diferentes looks de color, digamos, por ejemplo. Digamos, ¿cuál es la, más allá, digamos, de la velocidad por ahí, pero cuál es la verdadera ventaja, digamos, que además también me imagino que por ahí tener todo este aparato, digamos, transportable debe ser, digamos, también como costoso, ¿no? A la hora, digamos, tanto para quien te contrata como para vos mismo, ¿no? Tener todo ese equipo, digamos, movible, que a diferencia, digamos, de nada, de vos estar en un lugar fijo y tener todo ahí más asegurado. Primero lo que decías de entre carrito y hacerlo antes en el lookbook y buscar ahí correcciones diferentes y demás es distinto. Hacerlo el ejercicio en el lookbook está buenísimo y es como previo al carrito. Eso se podría hacer y decidir el color ahí. En general no tenés el material ya rodado, pero tenés nada, la foto del set, pones una modelo que se parezca y demás, como hacen los dobles de luz y eso. Pones a alguien y podés hacer con Photoshop, ni siquiera ya directamente tener un corrector de color así de cine profesional, sino que en algún equipo que pueda corregir color, algún soft, hacer ejercicio de las correcciones y llegar a uno que nos guste. La diferencia con el carrito, ahora se lo paso a Pablo, es que además de esa decisión que ya tenías que esto iba a ser cálido, pero la piel de la chica que quiero que sea blanca y que los fondos sean marrones y el piso azul, ¿no? Eso, después tenés la realidad cuando estás rodando y hay cosas que de esta referencia no podés cumplir el 100%, sino que podés cumplir el 80%, y hay cosas que decís, pero esto se podrá después hacer, y ahí es donde entra. Bueno, como dice Edu, a ver, son dos cosas distintas. El lookbook es una idea de la estética que vas a tener, de la misma manera que cuando te reunís con arte y te reunís con vestuario, decidís tonalidades, texturas, pero eso es en un mundo ideal, fuera de tu set, fuera de tu iluminación, fuera de la posición de cámara, fuera de la forma de exponer en la cámara, de la temperatura de color que lo expusiste. Una vez que vos tenés la herramienta como para, ni bien bajaste tarjeta, y como decía, la tenés bien copiada, segura, es tu lata segura, podés generar este lookbook y analizarlo después de haberlo rodado sin desarmar set, sin mover cámara, si realmente está bien expuesto, si la intención que querías en las bajas realmente seguís teniendo información o no, o porque lo que viste en el monitor te gustó, pero en realidad después cuando lo querés tocar en color no tenés más información. Digo, esa es la ventaja de poder trabajar con instrumentos y de poder verlo directamente en set y tomar decisiones, que arte mismo tome decisiones, diga, esperá, esto yo quiero que se vea. Entonces, pero esperá, si yo esto lo bajo y hacemos esta tonalidad que queremos llegar y esta intención de color, que lo charlamos en el lookbook, después, cuando se vea en un cine, ¿se va a ver? Digo, esa es la diferencia. Digo, más allá de la ventaja de la velocidad y demás, necesitas hacerlo en set. Inclusive si lo hiciste al día siguiente o a la semana, el set no lo tenés más, el actor no lo tenés más, las luces no lo tenés más, la cámara no lo tenés más. Digo, eso es un poco esto la ventaja. Sí, es un poco medio como tener, no sé, el laboratorio adentro del set, ¿no? Pues sí, bueno, pero ¿cómo quedó el material? ¿Está bien el material? Porque también otra cosa que ocurría en los principios del cine y demás. Este carro en realidad era una Mac, un amigo tiene una Mac, entonces vamos a hacer el backup. Y el backup era copiar el disco a otro disco. Y tenemos dos discos iguales. Bueno, este llévatelo a tu casa y este me lo llevo a la mía. Y si se pierde uno está el otro. Antes el backup era eso. Hoy esto nos entrega el material copiado, cuadro a cuadro, bit a bit, perfecto, exactamente igual. Si hay un error en el original va a estar de todo exactamente igual. Además le van a poder poner la intención de color y además va a venir con el audio sincronizado. Entonces es como que se va a encontrar el editor con que ya está, ya tengo que editar. Básicamente tengo que editar. Lo demás ya está resuelto. Y el tema sobre todo del color, ¿no? Que explicaba él, por ejemplo, a la mañana hacemos los planos para allá, a la tarde hacemos los planos para el otro lado, y después el editor ve uno claro, oscuro, claro, oscuro, claro, y parece que corta mal, que está mal editado, qué sé yo. Cuando uno ya lo tiene con continuidad y demás, es como que ya uno se dedica a ver otros detalles, ¿no? Ya no mira eso del color. Tampoco eso de que estamos acostumbrados y que pasó mucho tiempo y que terminó siendo una onda, ¿no? Un look
que era esto de ver el material en RAW o el material en logarítmico. ¿No? Que vemos todo lavado, sin contraste, chato. Alguien se acostumbró tanto a verlo así que dijeron, no, boludo, el material es así. No, pero ¿cómo es así? No, es así, no es así. Así lo captura la cámara para tener más rango, las luces altas, ¿verdad? Y se acostumbraron tanto a verlo así, y la agencia lo vio conmigo durante 1 semana y media, aprobándomelo 12 horas por día, hicimos las versiones, todo. Lo vieron siempre así, que ya está en el cerebro que está bien. Es así el material. No, no es así. El material, el negro está en el negro, el blanco en el blanco. Y esta cosa de que también es como algo psicológico, ¿no? Como tenemos lo de la adaptación visual, que vemos mucho un color, que cuando lo cambiamos por el opuesto lo seguimos viendo, y estas cosas que pasan fisiológicas un poco en la visión y en el cerebro, nos pasan también con esto, ¿no? Yo veo muchas veces, y esto lo cuento con una anécdota porque es rarísimo, y viene de la época del cine, del cine analógico. Se hacían copias, se hace un comercial, se rueda, todos los días se hace lo que se llamaban los campeones, ¿no? Era como hacer los rayes o hacer la entrega de delivery de todos los días. En uno de estos días hubo en un rollo un problema y la máquina que copiaba se le quedó cerrada una válvula y quedó el material todo verde. Pero de solamente 2 planos de 50 planos. Estamos haciendo el color, toma. Llegamos al plano en cuestión y yo cuando lo veo bien, porque eso fue un problema de la copia. Yo ya lo veo como se capturó, que estaba bien capturado. Lo pongo neutro, normal, y me dicen, está un poquito verde, sácale verde. Yo digo, no está verde. Sí, pero mirá que cuando lo vimos, digo, no, eso fue porque falló la máquina, una válvula, no hay ningún problema. Así está normal. No, pero yo lo veo verde. Y les juro que lo ven verde. Y lo siguen viendo verde siempre. Y volvemos a pasar y me dice, ay, no, ¿sabes que todavía está un poquito verde esa toma? Y no se puede creer, porque la comparamos mitad con otro plano igual, se mide con instrumentos y todo, y la siguen viendo verde. Eso es algo como el lavado y el log y el RAW, que de tanto verlo de una manera, a uno le queda como en el subconsciente que eso es así. Y que si uno lo cambia, yo lo sigo viendo de esa manera. Esto es algo muy raro, muy loco, pero ocurre siempre. Bien. Gracias. Y en referencia a lo que decías, esto, digamos, de poder, teniendo esto, digamos, en el set, después poder enfocarse en otras cosas, o sea, ¿cuánto se ha beneficiado, digamos, la corrección de color, digamos, la última que haces, imagino, digamos, después de eso que haces en el set, gracias a eso que puedes hacer en el set, digamos, porque me imagino que si ya tenés, digamos, como bastante empatado todo, digamos, ya después vas a ir a algo mucho más puntual, mucho más fino. Ya tenés el camino marcado, ya sabes cuál es el camino y el sendero a seguir, eso seguro. Entonces te acelera mucho por ese lado. Una cosita que quería agregar, el tema del beneficio de tener el carrito en el set. Cuando uno está rodando en RAW, supongamos que termina la jornada, el director de fotografía se lleva el material, no tiene forma de modificar la información de metadata de los archivos en RAW, cosa que en un carrito de esta índole sí, o recién si no en la etapa del colorista. Entonces, muchas veces lo que pasa es que por ahí dan por mala una toma, porque la ven que está sobreexpuesta o porque la ven que la temperatura color está muy mal, y la realidad es que uno modificando información de metadata consigue neutralizar esa imagen y recuperarla. Entonces, ese tipo de errores se pueden ver solamente con un equipo de esa índole en rodaje. Entonces, ¿Sería lo que decías de que era el CDL? ¿Sería como un XMP, digamos, en lo que es fotografía? Cuando editas, digamos, un RAW te genera un XMP, que es una serie de instrucciones. Modificás esa información. Si ves que, no sé, que está un plano, se te fue la temperatura color al diablo, lo podés modificar y lo podés guardar en el mismo archivo. Entonces, ese tipo de errores ya se puede subsanar desde el momento del rodaje, sin tener que por ahí especular con que tal vez se arregle, tal vez no. Te tenés la certeza de que eso lo podés hacer, y tampoco es algo que sea fácil de hacerlo posterior al rodaje, tipo alguien en una computadora. Necesita tener sí o sí un software dedicado de corrección de color para poder generar ese tipo de modificaciones. Existe también que hay muchos soft que tienen como una versión light, como para que el director de fotografía que le interesa esto de la corrección y de ponerse a jugar en la casa, que pueda llevarse material y corregirlo en la casa.
también el carrito este genera que uno pueda decirle a ellos que aparte del backup, haceme tomada este pendrive y poneme 10 tomas, ¿no? Esta, se las van a decir a él. Él se las va a dar en un pendrive al director de foto, va a llegar a la casa, va a agarrar su Scratch Lite o como se llame el Play y tiene unas herramientas muy básicas para hacer ejercicio de color en la casa, pero herramientas simples, no la cantidad de capas, layer y toda esta cosa que hacemos los coloristas, sino que por lo menos para darle una onda, ¿no? Porque no está muy decidido qué look le va a dar. Y que eso ocurre porque existe el carrito este en el rodaje y todo. Si no, le tendrían que decir, agarrá las tomas, RAW original, convertila a tal cosa, bajame, copiame 10 planos nada más, uno de cada uno y dámelo después y yo me lo llevo a mi casa. Eso para el carrito es como algo bastante fácil y está realmente hecho para eso. El DF en su casa va a generar también esto que se llama CDL. No me va a devolver nada realmente. Me va a dar nada más que un archivo de texto muy liviano que yo voy a cargar y cuando aparezcan esas tomas que él corrigió, automáticamente le va a pegar ese color. Cuando llegue ese plano va a decir, este es el plano que es tal timecode, de tal hora, de tal disparo, de tal cámara, es el que el fotógrafo te mandó la metadata y te mandó el color. Cuando llegue, aparece la toma, no en RAW así, sino que ya viene revelada, como estos que hablan del revelado digital, me viene revelada y ya viene con la onda que quería el fotógrafo. Y esto como referencia es espectacular. Sobre todo para esto de la comunicación. El fotógrafo no está más. El fotógrafo está haciendo otro largo ya. La peli termina. Están, no sé, 4 meses editándola y el fotógrafo cuando llega a la etapa del color dice, pero ¿sabes qué? Está haciendo una peli en Brasil. ¿Y qué hacemos? ¿Frenamos todo porque el fotógrafo está en Brasil? Y no. Anda mandándole pics a Brasil y él te los va devolviendo todos los días. Más los que él te pasó de referencia de esto, porque él ya sabía que no iba a estar para el rodaje. Esto es medio así. Allá... tenés el micrófono, perfecto. Bueno, hola, gracias por estar acá. Una consulta. Sí. Muchas veces en documentales no hay posibilidad de llevar el carrito. Sí. Por supuesto. ¿Qué recaudos o de qué manera deberíamos grabar para que ustedes después puedan hacer el mejor trabajo posible? ¿Con qué perfiles de cámaras? ¿Los perfiles más planos? ¿O qué recomiendan? En general esas recomendaciones las hacemos porque nos hablamos antes. ¿No? Me dicen, che, voy a hacer un coso, mira, me voy a la selva del Mato Grosso y no tengo nada, no sé cómo voy a rodar, más o menos vamos 3 tipos, uno que hace sonido, otro cámara y yo que dirijo como puedo y me espanto los mosquitos. Y ahí es la decisión de qué cámara te va a convenir llevar, qué óptica te va a convenir llevar. ¿No? Vos me decís, no, mira, vamos en el medio de la selva. Y yo te voy a decir, no empieces a llevar un juego de lentes de intercambiables, no, llévate un zoom que tenga muchas diferencias focales para poder no estar cambiando lentes. Y la verdad que si vos me decís una situación así particular, estoy dando como un ejemplo, ¿no? Te diría, bueno, tampoco sabemos que alguien va a ir a la selva a laburar en RAW, porque somos 3 nada más, y nadie va a poder guardar un archivo ni va a hacer un backup de nada porque no hay luz, básicamente. Entonces te voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Lleva tal cámara, grabá en logarítmico, tratá de exponer por este lado y dejame paño en los negros y en los blancos para que yo después te lo pueda hacer lo mejor posible, ¿no? Es como que, nada, hay recomendaciones que van a ser para cada caso particular, según el flujo y el tipo de documental que se vaya a hacer. Y el tipo de cámara, ¿no? Según la cámara va a ser las posibilidades que tengan de hacer distintas exposiciones. Pero va a ser, de nuevo, ¿no? Particular para cada proyecto. Lo que pasa es que muchas veces haciendo documentales ni nosotros sabemos con qué nos vamos a enfrentar. No sabemos qué escenario tenemos. Vos decís la selva. Bueno, a mí me pasó hacer documentales en la Patagonia, ir a la Isla de los Estados y encontrarme que era prácticamente una paleta blanco y negro. Sí. Entonces, o sea, tenía un rango de posibilidades enormes. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo seteo la cámara acá? Claro, yo en ese caso, por ejemplo, nada, trataría de trabajar con alguna cámara que trabaje en logarítmico para poder hacer como un S-Log, un C-Log, según el tipo de cámara y modelo que sea, y hacer un material que yo después sepa que el que lo va a agarrar va a tener un rango para poder recuperar cosas y demás.
En ese caso, si es blanco y negro, tampoco va a haber mucho para... porque No, ya no, lo la vemos. realidad era blanco y negro. Claro, por eso, es blanco y negro y es medio como que mucho tampoco vamos a poder hacer. Pero yo te diría, bueno, que el negro, ni que el blanco esté quemado, ni que el negro no tenga detalle, ¿no? Bueno, laburame todo en el centro, hay que tener un mínimo instrumento de algo, aunque sea en la cámara, como decir, bueno, laburá por el medio y después vemos ahí, sí, vemos en la sala de color hasta dónde, qué podemos hacer. O mirá, vamos a hacer fantasía y pintame los negros un poco azulados, porque es la isla de los estados y está en el medio del mar, ¿no? Empieza como estas cosas que pasan siempre y para darle una onda de algo, ¿no? O encontrar, uy, mira, de casualidad hay un pastito y es de otro color y revivámoslo para que corte un poco esto. Pero la verdad es que nada, no es tampoco muy científico, ¿no? Es cuanto más rango y más latitud tiene la cámara y demás y exponer en el centro, después vamos a tener más rango para nosotros para poder tocar. Es más o menos así. Y sí, sobre todo cuando es algo así. Es esta imagen logarítmica que si vemos una señal es como que está todo en el centro del vectorscopio, no hay ni un negro tocando los negros ni un blanco quemado, ¿no? Es como que laburar entre el 10% y el 80%, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Mm? Sí, sí, por eso. Tampoco que sea una liñita así en el medio de la señal que tenga un 20%. Que trate de tener, no sé, un negro 10% antes de llegar a los niveles de negro y un blanco un 20% antes, porque después los blancos sí los puedo recuperar más fácil yo, ¿no? Y eso. También hay que tener muy en cuenta eso y bastante cuidado, porque está esta fantasía también que tenemos que las cámaras digitales tienen 12 diafragmas, 23 diafragmas, 72 diafragmas, que es logarítmico, ¿no? Y es RAW y es de goma, no es de goma. La película tiene una sensibilidad, la cámara tiene una sensibilidad, y si no exponemos donde hay que exponer, después no hacemos magia los coloristas, ¿no? Está sobreexpuesto, está todo quemado, me dice, ay, recuperame, si la cámara tiene 2 stops de latitud, sí, pero está quemado. No, pero igual, pero dale. Y no es real, no, para lo práctico no es así. Si está, bueno, esa es otra, ¿no? Che, mirá, está la no voy a hablar de marcas. Está esta cámara que tiene 700.000 de ISO. Ah, buenísima, bárbara. Y sí, de noche es de día. ¿Cómo de noche? Sí, viste que está el demo en internet en la playa. Es de día, te dicen. Y es plena noche, ni luna hay. Buenísimo, dale, uy, lo veo todo. Me dice, sí, yo ya grabé todo así. Ah, pero ya lo grabaste. Sí, ya lo grabé todo. Llegamos a la etapa de color, todo dice, dale un poquitito más de contraste, todo. ¡Ra! Todo grano. Pero el ruido y este grano, y bueno, estaba en 755.000 ISO. Y no, pero si yo no lo veía porque estaba todo lavado, porque estaba todo en el centro y demás, cuando querés poner valor de negro, negro, blanco en blanco, y viene todo el ruido y todas estas cosas que están, ¿no? Es como que, pero no era, no es magia, ¿no? Es así, hay una exposición, hay un ISO, hay una temperatura de color que tiene cada uno. Después, si yo tengo la herramienta para tocar la metadata, como que hubieras puesto cualquier cosa y yo te lo arreglo. Todo tiene un precio, no lo arreglamos gratis. Si no, no habría más director de fotografía, básicamente. Sí, la imagen te cobra. Si no, sería muy fácil. Llamarían a gente que tendría ya hasta otro nombre, serían alumbradores, ¿no? Acá hay una asociación argentina de alumbradores que pone unas cámaras que tienen 14 stops de latitud, alumbran, ponen y después el colorista hace magia. Oscureceme la escalera, que no me queme allá la lámpara del proyector que me está pegando acá y queda un punto blanco y queda medio feo. Bajame un poco acá adelante porque no hay gente, que no se ve acá la gente. Haceme una máscara acá y oscureceme. Entonces haríamos magia y estaríamos horas haciendo color. Y nada, y después aparte pintaríamos cada uno de remeras de distintos colores, todo, ¿no? Dicen, y esa que es gris, mira, puedes hacer amarilla, y es gris, ¿viste? No tiene color la remera. Ay, pero sí tiene color, es gris. Sí, pero no, ¿no? Y eso, y la azul, ¿qué hacemos con la azul? La quiero amarilla, la azul. No, amarilla no. Es el color opuesto. ¿Estudiaste un poco de color? No, pero me paso. Sí, me paso. No sé si entre todo esto se entendí un poco. Yo le quiero agregar una herramienta mínima. Todas las cámaras hoy por hoy tienen histograma. Sí. Por lo menos eso. ¿Tenés histograma ahí? Sí. Lo básico del histograma en el momento de la captura es que no tengas la señal apelotonada ni del lado izquierdo ni del lado derecho. Que esté lo más al centro posible. Y eso lo ves en todas las cámaras. Entonces, hay veces que en el momento de la batalla del documental no tenés tiempo para decir,
espera, Leo, no comas todavía eso, aguantame que voy a exponer, a ver. Hay momentos que no podés, obviamente. Pero si tenés media chance de hacer una prueba, sacás una foto, ves grabás un toque, ves el histograma dónde cae más o menos, y ya ahí por lo menos te acercás bastante a lo que sería una exposición correcta. Esto sería como en el peor de los casos, ¿no? Que vas con tipo, como que te diga, no sé, con una Canon y vos solito ahí a enfrentar lo que sea, que en realidad es nuestra realidad cotidiana, ¿no? ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, en el caso que la imagen que se busque es una imagen más contrastada, ¿no? Sí. Y estamos filmando con una cámara que tiene poco bitrate, que no tiene demasiados bits de color. Ujú. Conviene, para que no pase una vez que se estira el histograma, por así decirlo, en la postproducción de color, que iluminarlo ya con más contraste, es decir, para que no se provoque banding, por ejemplo, porque tiene poca información en el color. ¿Hiciste? Dije, Obviamente todo lo que ayude desde la fotografía a encarar la imagen hacia donde querés llegar es bienvenido. Es un poco lo que decía Eduardo. La luz, la intención de la luz, el dibujo de la luz y la dramaticidad de la luz la tenés que dar en el rodaje. Entonces, lo ideal sería que sí, ayudar ya con ese plus, digamos, de contraste en la imagen. Si por algún motivo no llegás a tener el ratio que querías para esa situación, después se ayuda, digamos, se compensa. Pero yo no puedo, ejemplo gráfico, si yo estoy con una luz de frente y pretendo que la mitad de mi cara tenga, no sé, 3 puntos por debajo de la otra, no tengo de dónde agarrarme porque tengo toda la cara iluminada. Entonces, sí o sí necesito tener como alguna ayuda previa para agarrarme de eso y darle como más fuerza, digamos, a ese tipo de luz. Así que la respuesta sería sí, darle como más contraste desde la luz en el momento de la captura. Sí, la idea sería que lo que hablamos antes, ¿no? Del menos es más. Si vos ya me traes todo básicamente cocinado, para mí es mucho más simple. Siempre lo que pedimos nosotros es déjame un poquito de negro, que yo se lo doy, y un poquito el blanco, o mucho el blanco, ¿no? Porque el blanco siempre es un tema de preocupación, ¿no? Como teníamos con el negativo, que era mejor que tenga más cuerpo y que esté sobreexpuesto el material, en video queremos que tenga un poco menos. El negro lo hacemos nosotros, y el blanco yo después te lo quemo si hace falta, sin tener demasiado ruido. Pero cuando ya está pasado y eso, recuperar esos límites son complicados. Y nada, lo más cerca de lo posible que esté del final, mejor, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que si la mayoría hoy captura en logarítmico, nada, es como que, bueno, aplícale un LUT, velo, cuando estás trabajando en el carrito o donde sea, le aplicás un LUT, ya lo vas a ver con el contraste del 709 o el que vas a querer final, y después sacáselo y dámelo a mí de nuevo, y yo lo tengo lavado de nuevo, le vuelvo a aplicar el LUT y empiezo a trabajar de ahí, no tengo ruido, no tengo nada de eso que molesta bastante. Digo, marquemos una diferencia. Tenés 3 formas de grabarlo. En RAW, que tenés la capacidad de modificar temperatura y un montón de controles. El log, que tenés posibilidad, seguís manteniendo los stop sin hacer magia. Y después tenés el flat, que si estás hablando de un 8 bit, más vale que los pongas bien, que te quede bien, porque cuando empezás a enroscar, se rompe. Yo he trabajado comparando una Alexa en RAW y una Sony A7 II. Y cuando se trabajó con el fotógrafo, se trabajó justamente con el fotógrafo eso, que se analice la exposición de las dos cámaras y que realmente empate, como para poder seguir trabajando en rodaje. Pero eso depende mucho. Si estás hablando de 8 bits, y hacelo bien. Digo, jugátela a hacerlo bien para que sean solo toques o máscaras. Lo que se fue para arriba o para abajo, no está. No, sí, yo lo que planteaba es más el escenario contrario, más que esté demasiado comprimido en el centro y que justamente al tener poco bitrate el archivo, después cuando lo quieras estirar un poco, principalmente lo que yo he notado es en los colores, por ejemplo en el cielo, ¿no? Que se provoque banding y porque también... Es que el tema es que no tenés material, estás grabando 8 bits.
Ese es el problema. Por eso también es importante la elección de a dónde vas a ir, qué necesidades, por ejemplo, en el caso de un documental que sabes que vas a estar complicado porque no vas a tener tiempo ni controlar un montón de cosas, es tomar la decisión con qué lo vas a registrar. Si no es versátil una cámara, ir cambiando tarjetas y va a capearla, bueno, que esa salida tenga una salida en RAW y poner una grabadora, digamos, externa. Es como que un poco el análisis dentro de lo que es el workflow post-rodaje, tenés que tener un workflow anterior como para saber que tengas las herramientas para eso. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si pudiesen explicar un poco más el manejo del set con este carrito, en el sentido de los tiempos. Yo me imagino que uno no detiene el rodaje para encontrar en ese momento el color. Sí, también me imagino tampoco que va a ser que se va trabajando en los cachitos libres. En qué, digamos, cómo se maneja el tiempo, sobre todo quizás hay cosas que se hablaron antes y que vos las estás igualando en set mientras está trabajando, ese tipo de cosas. Mira, básicamente el laburo es el siguiente. Yo por lo menos siempre intento intervenir dentro del rodaje para ver si hay algo que no va a estar funcionando dentro o que después puede generar ruido. El primer proceso es la bajada de material y la carga de la metadata para que le va a ser útil para el montajista, ¿sí? Todo lo que es escena plano toma, datos de dirección, datos de continuidad, y esa información una vez que está... Que termina la tarjeta, tenés información, va a copiarla, mientras va copiando en disco, yo ingesto esta metadata, cuando terminó de copiar, se transcodifica todas las copias, digo, con comprobación MD5 o hash, para saber que realmente se copió el material. Seguido a eso, que eso particularmente en este tipo de equipos es un proceso de 12 minutos, una tarjeta de 128 GB en RAW, y la transcodificación serán en otros 8 o 10 minutos, con la intención de color que mientras se puso cámara, están terminando de setear, el colorista, el fotógrafo, ya me marcó una intención. Está todo bajado el material. Antes de transcodificar, entre plano y plano, es sentar, ¿qué te parece? Vamos por este lado, lo mira el director. Hay otras herramientas que también son muy útiles, que es, cuando estás tomando cámara, este carro puntualmente tiene una caja de LUT, una LUT box, donde lo que entra de cámara sale directamente al monitor de director, y se va haciendo la corrección. Entonces lo que están viendo en set no es un LUT generado en 709 de cámara, sino que se va trabajando. Esa misma información, ese CDL, yo lo exporto y lo vuelvo a ingestar cuando hago el render y los proxy para montaje. Más allá después los ajustes de plano y contraplano. O sea, es casi parejo el trabajo. A lo sumo tendrás 20 minutos, sino que si querés tener el trabajo terminado en set de la jornada, tendrás 20-30 minutos finales entre el que haces la última copia y los proxy. Pero si no, habitualmente en muchos rodajes se trabaja día atrasado, entonces en la primera mitad del día se terminó de transcodificar la mitad del día anterior y el montajista puede estar al día. Digo, la gran ventaja es esa de no perder situaciones, de que haya que hacer retomas, digo, que es lo más complicado, inclusive que se genera todo un clima muy feo, digo, más allá de dirección, digo, que conseguiste algo del actor y por ahí no lo volvés a conseguir. Entonces esto es una herramienta muy útil para eso, y después obviamente que ese mismo CDL, ese mismo LUT que se generó, llega a la etapa de color y no hay tantos problemas de entender cuál fue la sensación, porque están todas las áreas en claro que es la necesidad que necesitaba esa escena, esa es la intención que tenían. Te quería consultar, como digamos en el camino, digamos, para ir buscando más profesionalidad, ¿no? Como ir mejorando, digamos. Más allá, digamos, de que el software puede ser, digamos, libre o se puede llegar a conseguir más fácil, digamos, entre tener un monitor de, no sé, 3, 4 lucas, a llegar por ahí a esto, digamos, en el camino, entre medio, ¿qué es lo que hay? Digamos, lo mismo con los, ¿cómo es? Las bolas estas de maneje, y bueno, todo el aparataje, digamos, que te puede ir acercando, ¿no? O lo mismo, digamos, algún spider para corregir el monitor, para calibrar el monitor. Bueno, nada, eso si tenés, digamos, por ahí, en tu experiencia, digamos, si
nada. Me imagino que nadie arranca, digamos, con un carrito de esto de cero, así que... Sí, totalmente. Bueno, yo había contado medio antes que en una época era, nada, el que tenía una Mac y muchos puertos o poner un hub para poder copiar simultáneamente a muchos discos. Empezó a quien tenía una Mac más potente y después alguien dijo, che, pero yo no tengo un monitor de compu, sino que tengo un monitor de video. Y bueno, y yo tengo una cajita que hace Blackmagic, que uno le entra ahí y ya puede salir SDI a otro monitor, ¿no? Es como que hay una super cantidad de cosas que se pueden ir mejorando hasta llegar a esto. Hay mucho intermedio, se puede hacer muy económico también, pero vas a tener cantidad de cosas que ahora te lo voy a pasar a él para que explique que no vas a poder tener. Vas a poder tener un backup en otro disco y vas a poder no tener las trackballs para corregir. Con un mouse se puede hacer también. No es necesario tenerlas como yo le explico a todo el mundo dice, pero tenés las bolitas. Las bolitas no corrigen el color. Las bolitas son un mouse gigante, ¿no? Es mezcla de teclado y mouse con una facha bárbara y con bolitas de colores. No hace nada. ¿No? Es el mouse, la única diferencia entre esto y tener el mouse es que hay un punto donde uno puede corregir el color de los negros y en los blancos al mismo tiempo porque uno tiene 2 manos, ¿no? Y puede mover 2 bolitas al mismo tiempo. Si tuviéramos 3 manos, podríamos corregir como 9 parámetros al mismo tiempo. Sería buenísimo, ¿no? Estamos corrigiendo RGB en los negros, RGB en los blancos y RGB en los grises. Sería genial ser así un poquito medio pulpo, ¿no? Y mirando la interfaz y con 3 manos mover todo sería bárbaro. Pero nada, las bolitas... Claro, la otra para ir tomando el té. No hacen mucho las bolitas, yo lo jodo siempre, digo, son de facha, están buenísimas. Y si son rojas así, estas son más facheras todavía, ¿no? Y hay algunas que tienen luces de abajo, ¿no? Hay una cantidad de interfaces de ese tipo, desde los 999 hasta los 10.000 libras, ¿no? Tenemos una gama muy amplia de las bolitas de color. Pero nada, se puede empezar realmente con algo mucho más básico, pero ahora les voy a contar por ejemplo, no vas a tener la comprobación si copio bien de disco a disco, no vas a tener el audio sincronizado y todas esas cosas. Sí, a ver, básicamente es lo que dice Edu. Digo, son herramientas que te hacen más fácil el trabajo. Si vos no tenés que levantar la vista para ver dónde está el mouse o mirar la herramienta, digo, es mucho más simple el llegar, es más veloz, pero es exactamente lo mismo. Con respecto a la potencia, va a depender obviamente del tiempo. Digo, si vos querés copiar, hay software que te comprueban, pero si en tu workflow, de la cantidad de material que vos sabés que vas a estar trabajando en RAW, vas a saber que son unos 40 minutos tentativos de material por día, que es lo que se hace, 8 tarjetas aproximadamente. Eso va a tener un tiempo de transcodificación dependiendo de la velocidad de la máquina, dependiendo de la velocidad de los discos. Digo, que los discos en la caja digan Thunderbolt, no implica que vayan a 5 GB, implica que van a ir a 180 MB con un cable hermoso Thunderbolt. Digo, es como todo un análisis dentro del workflow que lo tenés que hacer para saber la necesidad que tenés. Pero se puede hacer con una Mac. De hecho, muchos de los carros mini es una Mac, una Blackmagic y RAID de discos. Y se puede generar lo mismo, sí, a día trazado por ahí, y se puede llegar a hacer la sincro, siempre y cuando estemos hablando de una cámara 24 cuadros. Si hablas 2 cámaras a 50, digo, ya se te duplicó el material. Pero es un poco entender eso, las necesidades y cuál es el workflow que vos tenés. Breve para Fernando. Con respecto al tema del flujo de trabajo que decías ahí en Telefe, lo que es el en vivo del noticiero, ¿eso también tienen en cuenta? No, eso no. Eso se calibra de otra manera, usan otra tecnología, usan otras cámaras e incluso utilizan otras luces. No, eso no. Pero sí programas como Falsos Vivos, Susana Jiménez, hay un montón de cosas que sí llevan color. Pseudo documentales. Marley por el mundo van con cámaras de foto y se tiene que corregir color. Claro, todo es falso vivo y ficción. Después... Falso vivo y ficción sobre todo, ¿sí? Sí o sí, no tiene forma de tener. Muchas notas de noticiero también. Está pasando, como pasó en todo el mundo, que los editores necesitan conocer mínimos toques de corrección de color.
¿sí? El colorista solamente no hace ahí color de alta performance. Muchos editores tienen un mínimo de conocimiento y herramientas mínimas también, ¿no? Los editores, no hay ningún editor, hablo del editor del NLE, del no lineal, del soft, que no tenga corrección de color. Todos tienen corrección de color. De hecho, están así que los principales editores tienen asociados un corrector de color de alta gama, todos. Entonces pueden tocar un poco y empatar un poquito sin tener que pasar por la sala de corrección de color. Pero todo lo que es ficción, falsos vivos, sketch de Susana Jiménez, cosas que vienen de afuera, se toca color. Esto es algo que justo iba a contar de antes, ¿no? Que cómo fue cambiando todo, que por ahí Fer los va a explicar más fácil. ¿Vieron las famosas latas que vienen de afuera, no? Por ejemplo, ¿cuál es esta del doctor? ER Emergencias, por ejemplo. Todo lo vimos hace años por la tele, cuando Clooney no tenía canas todavía, ¿no? Bueno, estos productos los americanos los ruedan en fílmico. Los rodaron en fílmico durante mucho tiempo. Entonces ahora, por ejemplo, Telefe compra otra vez ER Emergencias. Pero lo queremos en HD, porque ahora estamos transmitiendo HD, no voy a agarrar el estándar y transmitir el estándar. Entonces, ¿qué hacen ahora? Compran el contenido escaneado HD desde el negativo original, pero con una corrección de color flat, muy normal. Y ahora Fer les cuenta qué hacen acá. Aparecen con el material ese, como dice él, George Clooney tenía 12 años, más o menos. Y nos dicen, dale un look como de ahora. ¿Cuál es el look de ahora? Bueno, dale un color Egipto. Me piden algo parecido. Entonces el material venía escaneado de 16 milímetros y de 35 en HD. Tenía grano, tenía el color más apagado, tenía un mid-range que depende del colorista que le tocó ese día, hizo el mid-range. Lo pasamos, ya estaba digital, nos mandaron, creo que son 10 temporadas, son 10 años, era un montón de material, mucha reducción de ruido y corrección de color para dejarlo como ahora, los blancos blancos. Tiene mucho de cámara, si se acuerdan un poco, era de un hospital. Entran por un lado y salen por el otro. Era mucho lugar de set, de filmación re bien hechos, pero mucho también de las calles de Nueva York. Con lo cual tuvimos que darle toda corrección de color a todo el capítulo y eran uno de los más pesados, duraban 30 minutos, pero el render eran 5 horas cada uno porque tenían mucha reducción de ruido para eliminar el ruido pero el ruido no solamente del grano, del fílmico, sino también del códec. Y limpiaba los dos. Y la verdad que la calidad con la que salía era muy buena, se veía impecable. Lo único que te llamaba la atención era George Clooney de 12 años. Era como raro. Pero fue el tratamiento que se le hizo a las 10 temporadas. Sí, esto cambió como un poco la cosa de esto de que, compramos la lata y qué sé yo. Es como que la tecnología cambió. Compraron la lata, como decían antes, pero tuvieron que hacer la lata medio como estamos acostumbrados a verla ahora, ¿no? Sobre todo su formato HD y demás. ¿Alguna más? Espera que te pasan el micro. Ahí está. En ese caso, ¿no tiene que pedir permiso después por el laburo que uno hizo? ¿Permiso? Sí. O sea, lo que yo entendí es... Tienen el copyright. Claro, pero vos después, con eso, si vos le das un color, le das también tu onda. No te lo tiene que validar alguien o algo así. La familia Ingalls pasó lo mismo. ¿Me avivó? No, digo, porque también el laburo que hiciste vos también le puede servir en otro lado, también pienso eso. O sea. Seguramente. No creo que lo revendan ellos. Por lo general lo que hace Telefe es igual que los americanos. Alguna novela que hicieron acá se vende afuera. De hecho, se puede hasta vender antes de que esté hecha. Y es lo que hacen, viven de esas cosas. No, lo que pasó es con la familia Ingalls también pasó lo mismo. La mandaron, era todo fílmico eso. La mandaron y se hacía toques mínimos. Tampoco es que se cambiaba tanto el color. Pero nadie del otro lado te aprueba, nadie te dice que sí ni que no, nada. Hay un departamento, en Telefe hay un departamento gerencial de imagen que viene y dicen, bueno, queremos que sea así. Como pasa, igual lo mismo, se me sentó una persona y me decía, bueno, tiene que ser así. Se buscaba el look, todo así. Y después se corregía el color de todo así. ¿Nadie más? ¿Se quieren ir a ver el partido? Todos desesperados. Ahora no se va nadie. Vamos a seguir. Ahora empiezo de nuevo. No. Eso es lo que decíamos, claro. Proyectamos acá, se llena todo. Sí, pero cobramos entrada. Bueno, no sé si no tienen más preguntas. Por nuestro lado creo que fue todo. ¿Alguno tiene algo más para comentar? Espero que ahí hay alguien. A ver, vamos todavía.
Quería preguntar cuáles son esas cositas que en rodaje se podrían cambiar y que harían mucho más fácil y más rápido el trabajo de ustedes al final. Es que va a variar, depende de la búsqueda de la imagen que tengan. O sea, no es que hay 5 tips que te resuelven la vida siempre. No, en realidad sí. Poner en foco la toma, exponer bien, que haya un buen encuadre, un guión como la gente, todo ese tipo de cosas, esos tips son fabulosos y funcionan siempre. Pero no hay un tip en particular. No sé, comentario, una anécdota cortita. Había una serie, ya ni me acuerdo cuál era, no importa, que querían buscar un look en particular y tenían dudas si poner un filtro Promise delante de cámara o no. ¿Qué hicieron? Se hicieron pruebas. Entonces, al hacerse las pruebas, la duda era que ese filtro Promise que ponían le comía, no me acuerdo si era 1 o 2 puntos de diafragma, entonces en situaciones extremas de luz se le complicaba, entonces querían ver si podían evitarlo y si se podía emular luego en postproducción. Se hicieron todas las pruebas pertinentes, llegamos a hacer el mismo efecto que ese filtro Promise analógico que se ponía delante de cámara, salieron a rodaje sin ese filtro. Economizaron en el filtro, pero aparte después en postproducción tenían un control más fuerte de qué nivel de Promise querían en cada plano. No era que ya estaba en cámara y no lo podían modificar. Digamos, no es que hay tips que sirven siempre. Depende de cada proyecto en particular. Vamos a encontrar como el camino y la mejor solución posible a llegar, digamos, a la imagen. ¿Vos querías? Sí. Mira, justo con lo que preguntás y lo que dice Laura, pasó que el año pasado hicimos una tira que se iba a basar exclusivamente, más allá de la historia, ¿no?, que estaba buenísima, se iba a basar en el color para contar los tiempos. Iba a ir una tira que iba a ir todo el tiempo al pasado y volver. A medida que iba pasando el tiempo y se declaraba una historia de amor, eso iba cambiando para que estuviera la sensación de que el amor estaba todo bien, y era más cálido, con más color, más croma. Pero al mismo tiempo venía de algo frío, porque arrancaba con una muerte. Pero todo el tiempo iban hacia el pasado, 3 años para atrás, 2 años, año y medio, 6 meses. Había que planear mucho bien eso para entender, no tenía que ser un cambio violento. Sí tenía que ser un cambio violento en los primeros capítulos, donde vos veías el presente, neutro, frío, no todo azul, neutro y frío, llevado desde el arte y del color. Pero al mismo tiempo, cuando se recordaba el pasado, cálido, lindo, pieles, hermoso, colores, la misma casa, la misma situación en el presente y en el pasado. Para eso nos tuvimos que juntar. Lo bueno es que nos juntamos muchas veces. Los directores venían por un lado, me traían referencias, todo el tiempo preguntándome, como normalmente no pasa, cómo había que hacer algo para que eso después se pudiera hacer de las dos maneras. Y como dice Laura, prueba, hacía prueba, 1, 2, 3, hice hasta 10 pruebas, ¿sí? 10 pruebas de material completo, no de una tomita, de material completo en distintas situaciones, donde terminaron eligiendo mezclas de varias cosas. O sea, me gustaba la parte del auto acá, pero el accidente acá. Y me gusta la parte de cuando se enamoran acá y la casa en este lugar. Y tener que mezclar todo eso para que de vuelta después, con unas pruebas, todo el equipo, iluminadores, todos metidos para entender qué pasa y cómo lo tienen que hacer. Porque ellos sabían qué hicieron. Yo no bajaba a iluminar, yo no hago esa parte. Pero sí les podía decir, necesito esta señal así para que después quede de esta manera que estás viendo. Obviamente tomando todos unos recaudos que, como dice Laura, depende de lo que se haga. Che, vamos a hacer una noche. Va a haber muchas noches, porque la siguiente fue de noche. ¿Cómo las hacemos? Y dámele un stop arriba. ¿Y yo lo puedo hacer más bajo? Sí, después lo podemos hacer lo negro que vos quieras. Pero si vos lo haces negro ya, en el lugar, cuando me pidas que el auto negro se vea rodando, dando vueltas y tumbos, no se va a ver. Y ahí es como empezamos a trabajar, creo que 3 meses antes, 3 o 4 meses antes de ver la primer imagen de cómo iba a quedar. La verdad que con tantas reuniones quedó bueno. Había cosas tan sutiles como, por ejemplo, mirá que es una pescadería, tiene que dar todo como frío, neutro. Obviamente me decían así, yo ya me imaginaba lo que había que hacer. Cuando iba y miraba decía, eso es todo naranja y todo madera. No va a andar todo neutro y frío. Bueno, se cambia. Así, todo así era. Todos reuniones, pre-reuniones, preguntándonos qué tenían que hacer para que eso después resultara. Esos son los pequeños detalles que vos hablás, es la reunión. Che, voy a hacer tal cosa. Bueno, no apagues tanto esto, no me ilumines tan mal eso, déjamelo más neutro. Si lo voy a hacer frío y lo voy a hacer cálido, más neutro. Y pero la casa es más cálida.
Bueno, déjame las luces más bajas, entonces yo puedo controlar más el color. Con menos información yo puedo llevarme un amarillo para el azul. Si está muy fuerte, no lo puedo hacer. Ese tipo son los detalles que decimos nosotros. Preguntanos primero, porque si después vos querés hacer una noche americana, depende de lo que hayas hecho, yo puedo transformar en noche americana. No todo se hace noche americana. ¿Sí? ¿Qué sería Amar después de amar. La de Mariano Martínez y la Wexler. ¿Por qué me acordé de eso? Todos nos acordamos de la Wexler. Esto no se está editado, ¿no? Quería hacer una pregunta con respecto a los LED, a las luces LED. Les habían traído muchos Hola, le quería hacer una pregunta con las luces LED, si les habían traído muchos problemas o nada, ¿qué pasaba con eso? Yo por lo menos, yo vengo más del palo de la fotografía y cuando fui a escenarios o lugares a hacer fotos con las luces LED me volvía loco porque... Dijiste malas palabras. Bien, nosotros decimos muchas malas palabras. Con algunas luces LED. Como todo, hay distintas calidades. Están las luces LED y las luces LED chinas, ¿no? Hay luces LED y luces LED frías y hay luces LED que tienen una temperatura de color que se va del espectro ya. Entonces, al irse del espectro ya no se pueden corregir, no se puede volver atrás, no se puede nada, ¿no? Hay seguidores, cian y esos colores particulares y azules que tienen, claro, que tienen tanta saturación y tanto que no, el instrumento ya nos muestra como que, no sé, hay un instrumento en particular que es como que pega contra el piso ya la señal, ¿no? Y decís, pero no se ve tan azul. Bueno, empezás a sacar saturación, empezás a sacar croma y recién se ve bien dentro del instrumento y dentro de lo legal y visualmente se ve gris. Es decir, tuve que hacerlo gris para que esté legal el color, ¿no? Como se llama. Y nada, muchos problemas. Al principio, mucho más que ahora, ¿no? Ahora se ve que se van equipando con mejores productos, mejor tecnología y nada, andan un poco mejor, andan bien, básicamente. Los de buena calidad y demás andan perfectos, como todo, ¿no? Todos odiamos el LED azul del policía. Todos odiamos los LED azules del policía. Y en la vida, porque vemos todo amarilla. Se prende y se apaga y se pone todo amarilla la vida. Una preguntita corta acá. Sí. Con respecto también a esto de las luces y al índice de reproducción de color, y también relacionado a lo que decías antes de acercarse, porque mi pregunta es, por ejemplo, en algo que está más bien tirando a frío, ¿no? Sí. Por ejemplo, recién veíamos Game of Thrones, los interiores. Si nosotros queremos el resultado final, la piel, va a ser un poco más tirando a frío, ¿no? Pero si nosotros a la luz, a las pieles ya las iluminamos en un tono más tirando a frío, después tenés menos posibilidades de hacerla. Claro, tal cual. En ese caso, por ejemplo, ¿ustedes prefieren que esté más cercano al frío o que esté más neutro y poder... Cuando te pasa eso, vos del neutro podés ayudar un poco, pero tiene que haber siempre una componente de lo que querés volver. Es lo que te decía antes. ¿Querés hacer una noche americana con el azul y todo eso? Bueno, está buenísimo, se puede hacer. Pero si lo iluminás todo azul, tenés una longitud de onda sola, no hay más RGB. B. Entonces, ¿y cómo recupero ahora la piel de la persona? No la recuperás. Esa es la realidad. Pero se puede hacer que dentro de los parámetros comunes pongas un pequeño factor de azul, que sí ayuda, pues cuando me digas, bueno, ahora quiero que todo sea azul, esa luz, que es una de las tantas que tenés, ayuda bastante a la fuente, pero puedo recuperar todavía piel. De hecho, si buscas en internet vas a encontrar imágenes de muchas de las secuencias que estaban pasando acá, que eran muy frías, como las capturaron y eran completamente neutras. Claro, eso iba a que no siempre conviene que sea lo más cercano a... No. Y de hecho sucede muchísimo. Game of Thrones a mí fue una serie que me partió un poco la cabeza, pero más que nada por el lado del color. Veía situaciones de penumbra que yo decía, esto lo hacemos acá y nos lo rebotan. Situaciones decía, esto está todo frío, pero yo sigo viendo que Sansa tiene el pelo rojo. ¿Y por qué? Y si nos lo poníamos a analizar con el instrumento y veíamos que en realidad el tono de piel era casi un gris y el pelo rojo tenía apenitas un vestigio de rojo, era mínimo, pero que ante tanto azul alrededor hacía que uno lo viera como más rojo de lo que en realidad era.
Entonces, jugar también con el contraste de color ayuda justamente a eso, a subsanar, digamos, algunos problemas. Pero normalmente esas situaciones, si en internet hay muchos de los planos que están crudos, casi todos están neutros. Pasa que es difícil también, nadie quiere hacer neutro. Los DF no quieren hacer todo neutro. Les decís, por favor, déjamelo neutro que yo después lo toco y te dicen, el color lo hago yo. Pasa también un poco eso. Y medio que es compartido, es verdad. Lo que pasa es que en una reunión previa la decisión se toma. Esto va a ser así y esta es la estética. Bueno, cada uno pone su parte. Yo no hago toda la imagen, no me llevo los premios porque quedó buenísimo. Si no había una buena fotografía, yo no puedo hacer nada. Hay como que balancear eso. Entonces, como dice Lau, si yo te tengo que pedir algo, neutro y con luz. Entonces yo después lo bajo y puedo recuperar lo que quiera y luego lo que... A ver, las luces de la calle, que te dan todo amarillo, recuperá un azul, no se puede. Ahora, ¿lo querés imitar? Dame neutro y yo te hago todo amarillo. Y cuando me decís, ¿recuperás el azul de la remera? Sí, claro, porque existe. Perdón. Diferente es cuando ya querés pintar, o sea, iluminar con colores. ¿Sí? En el caso este particular, digamos, que estamos hablando, todos estamos llevándolo hacia lo frío y hay apenas algún objeto que mantiene el color natural. Si vos ya querés desde la fotografía iluminar con colores, porque tu clima es, no sé, una luz fría puntual y una luz cálida puntual y determinado lugar con otra situación de temperatura-color, ya ahí lo tenés que hacer, sí, desde rodaje. Vamos, pero una situación que lo quiero llevar todo al frío, como en el caso de Game of Thrones, sí, es más neutro. Nos vamos. Vamos al partido. Nos vamos.